Ana Estrada se convirtió en la primera persona en Perú en morir por eutanasia, a pesar de que esta está prohibida en las leyes del país. Recibió la muerte asistida a los 47 años, de los cuales 35 sufrió las consecuencias de la polimiositis, una enfermedad crónica que degenera los músculos y que la tuvo en cama sus últimos años de vida. Por eso, ella decía que su bandera era defender la dignidad humana de principio a fin, incluido poder tomar la decisión de cuándo morir. Andrés Triviño nos hace un recuento de la historia de Ana. Durante 8 años, Ana Estrada luchó para morir y pasó a la historia por ser la primera paciente en someterse al procedimiento de eutanasia en Perú. Su abogada confirmó el deceso de la mujer de 47 años. Ana murió en sus propios términos, conforme a su idea de dignidad y en pleno control de su autonomía hasta el final. Ana partió agradecida con todas las personas que hicieron eco de su voz, que la acompañaron en su lucha y que, de manera incondicional, apoyaron su decisión con amor y empatía. La polimiositis, una enfermedad autoinmune, degenerativa y crónica, le fue quitando progresivamente la movilidad a la psicóloga hasta dejarla postrada en una cama y con fuertes dolores. A falta de un tratamiento para su enfermedad, en 2016 inició un largo proceso para buscar la eutanasia en un país donde el procedimiento es ilegal. En 2021 tuvo su primer logro, luego de que la Corte Superior de Justicia de Lima ordenara respetar la voluntad de la paciente sin que se aplicaran penas a los profesionales de la salud involucrados. Y en enero de este año, el Seguro Social peruano permitió que la paciente escogiera a su profesional de confianza para aplicarse la eutanasia. En esta entrevista de 2022, Ana se mostró orgullosa de sentar un precedente en su país. Nunca me había imaginado que yo era capaz de hacer, cómo enfrentarme a todo este tema tan complejo, tan delicado, acá en Perú, donde nunca se había hablado de la muerte digna ni de la eutanasia. Así que me siento orgullosa y me siento feliz de estar acompañada y apoyada de tanta gente. Activistas peruanos piden que se abra el debate para legalizar los procedimientos de la eutanasia y la muerte digna, que en Latinoamérica tan solo están despenalizados en Colombia y Ecuador. En efecto, veíamos entonces cómo la eutanasia está despenalizada solo en Colombia y en Ecuador para los casos de América Latina, pues en Perú sigue prohibida, incluso con el caso de Ana. Otras partes del mundo donde es legal son Países Bajos, Bélgica, Luxemburgo, Nueva Zelanda, España y Portugal. En total, en el mundo son 9 países que las permiten. Otros optan por mecanismos diferentes, conocidos como la voluntad anticipada, que consiste en rechazar tratamientos que prolongan la vida. Esto se permite, por ejemplo, en Chile, Argentina, Uruguay y en 14 estados de México. Pero de fondo, la discusión es sobre la dignidad humana. ¿Hasta dónde el Estado puede decidir sobre la vida de las personas que tienen enfermedades terminales? ¿O cuáles son los límites de la eutanasia? Ese es el debate de France 24 hoy. Para ello nos acompaña desde Lima Percy Castillo, abogado y parte del equipo legal de Ana Estrada. Y también en unos segundos se conectará con nosotros desde Montevideo Diego Velasco, abogado y escritor, autor del libro Eutanasia y Dignidad. A los dos les agradezco por acompañarnos y antes de comenzar esta discusión, escuchamos sus comentarios al respecto con el hashtag #eldebateF24. Recuerden que en redes sociales aparecemos como @France24_ES y mi cuenta personal es @MariaCleAguirre. También nos pueden escuchar a través de Apple Podcast, Spotify, Deezer y TuneIn, y esto para darle una bienvenida particular a quienes nos están escuchando en este momento. Percy Castillo, comenzamos con usted. Bienvenido al debate de France 24. Explíquenos un poco más de lo que ya vimos en la nota anterior. ¿En qué consistió esta batalla legal de Ana Estrada en Perú? Sí, ante todo, buenas tardes con todos y todas. Para lograr lo que la estrategia justamente fue primero establecer que estábamos frente a un derecho fundamental, un derecho de morir en condiciones dignas, ¿no? Porque como bien han reseñado ustedes, en Perú se encuentra tipificado el homicidio piadoso, se sanciona con una pena de hasta 3 años, ¿no? Eso limita cualquier posibilidad de que cualquier persona, cualquier médico pueda colaborar en
justamente lo que se provocar la muerte de una persona que sufre una enfermedad terminal o intensos dolores. Conocido que estamos frente a un derecho, vino luego establecer la necesidad que se inaplique lo que dice el Código Penal peruano para de este modo lograr que se cree un procedimiento que permita justamente la muerte de Ana en condiciones dignas cuando ella lo determine. Entonces, el ámbito jurídico estuvo rodeado primero del reconocimiento del derecho, la inaplicación del tipo penal y la creación de un procedimiento ad hoc exclusivo para Ana, que es el que finalmente se ha seguido, ¿no? Y quiero preguntarle al respecto cómo es posible jurídicamente que se permita la eutanasia para Ana Estrada y, sin embargo, por el otro lado, el homicidio piadoso siga siendo un delito en Perú. Es que lo que se ha logrado solamente en la inaplicación del tipo para la situación exclusiva de Ana Estrada. Para en todo nivel, en cualquier otra situación, rige lo que establece el Código Penal. Y se entenderá entonces que el precedente sirve para cualquier persona en la misma situación de Ana, que tendrá que recurrir al Poder Judicial y tendrá que obtener una sentencia que inaplique nuestro tipo penal para poder proceder. Y también quiero preguntarle por las fechas, porque la Corte Suprema peruana ratificó la sentencia del Poder Judicial que le ordenaba al Ministerio de Salud de Perú respetar la decisión de ella de terminar con su vida de manera digna. Esta decisión judicial se ratificó en 2022 y solo hasta enero del 2024 el Seguro Social de Salud culminó con el protocolo que debía seguir Ana para poder aplicar la eutanasia y finalmente el caso ocurrió en abril. Cuéntenos un poco a qué se debe esta espera o estos meses de espera. Primero, confirmar la sentencia. Como usted bien lo ha señalado, también fue un proceso largo y una vez notificada, corrido traslado de salud, se ordenaron crear comisiones, una comisión que cree el protocolo y otra que lo aplique. Primero hubo dificultades en la creación de la comisión, idas y vueltas, salud, la entidad encargada aducía la falta de profesionales interesados en colaborar en la realización del protocolo. Se tuvo que exigir al juez justamente que aplique a premios, que salud activa. Al final se logró conforme a la comisión. La comisión efectivamente hizo su trabajo durante algunos meses, pero luego fue materia de observaciones por parte del equipo legal de la propia Ana Estrada, que sugirieron acciones, ¿no? Todo este proceso de construir los protocolos, de que sean aprobados por Ana, al final culminaron a principios de este año, donde ya en versiones definitivas fue aceptado, y luego posteriormente por Ana y por el propio juez que estaba a cargo de la ejecución de la sentencia, y luego ya Ana fijó el día en que se llevaría a cabo, ¿no? Una aclaración para nuestra audiencia. En este momento nuestro segundo invitado, Diego Velasco, está teniendo problemas con el internet y la conexión. Mientras logramos establecer la conexión con Diego, Percy, quiero preguntarle, para comenzar a adentrarnos en nuestra discusión, ¿qué significa una muerte digna? ¿Cómo la dignidad está atravesada en toda esta discusión de la eutanasia? Porque se asume un concepto de vida digna que supera el tema simplemente biológico, ¿no? El concepto de vida en términos de derechos humanos constitucionales limitado a respirar, sino que las condiciones en las cuales se desarrolla justamente acordes a la naturaleza humana. Y el concepto de dignidad es un concepto que cada persona en su individualidad define. En ese supuesto, sí ha considerado que las condiciones en las cuales ella se encontraba obligada a vivir no resultan compatibles con su idea de dignidad, con su idea de desarrollo personal que ella quería para sí misma. Entonces quería justamente poder ejercer el derecho de poder decidir en qué momento poner fin a su vida y no ser presa del desarrollo de la enfermedad
con todas aquellas complicaciones que podrían devenir y que en algún momento ella ya atravesó y que justamente no quería repetir nuevamente. Sin embargo, del otro lado, por ejemplo, lo que plantea Diego Velasco, nuestro invitado, es que este concepto de dignidad puede llegar a ser muy abstracto y es difícil aplicarlo al momento de defender la eutanasia. ¿Qué respondería usted al respecto? Bueno, lo que existe en sí son elementos que nos ayudan a fijar los contornos del tema de dignidad. Las personas no son instrumentos, ¿no? Esa es una idea que no puede ser rebatida. No somos instrumentos, nadie es instrumento al fin del Estado o al fin de lo que desea otra persona. En ese supuesto, una idea que va de la mano con el tema de dignidad es la libertad, la capacidad de poder decidir sobre nosotros mismos. Es lo que constituye también la esencia de la libertad, ¿no? Aquello que nos atañe profundamente, íntimamente, es justamente un núcleo esencial de lo que significa dignidad. Y claro, en efecto, aquí estamos hablando de conceptos que cuando se tratan de muerte digna son absolutamente individuales, ¿no? Son valoraciones absolutamente particulares. Nada es extensible, no resulta comparable, son decisiones particulares, ¿no? Usted habla entonces de una valoración individual en la muerte digna. Diego Velasco, le doy finalmente la bienvenida. Estábamos conversando con Percy Castillo, abogado, parte del equipo legal de Ana Estrada. Cuéntenos usted qué responde frente a la muerte digna y el concepto de dignidad en la eutanasia. Perfecto, no sé si me están escuchando allí. Lo escuchamos perfecto. Perfecto. Bueno, entonces, el tema aquí es que es bastante contradictorio. El concepto de dignidad se utiliza en distintos sentidos, en sentidos opuestos incluso. La Declaración Universal de Derechos Humanos reconoce que todos los seres humanos nacen iguales en dignidad y derechos. Es decir, el concepto de dignidad que está en el fundamento de los derechos humanos es un concepto que refiere a todos los seres humanos con un concepto de igualdad, es decir, no hay seres humanos que sean dignos y seres humanos que no sean dignos. Por lo tanto, no hay una persona que sea indigna y que entonces se la pueda eliminar. ¿Por qué digo esto de que se la pueda eliminar? Porque lo digno es lo más valioso, y aquello que es lo más valioso debe ser valorado. Cuando yo valoro algo, quiero que ese ser sea todo lo que puede ser, es decir, según su naturaleza, todo lo que pueda llegar a ser. Entonces, si yo quiero que una persona deje de existir y hago algo concreto para que deje de existir, es decir, le provoco la muerte, yo no lo estoy valorando como ser digno, porque quiero que deje de existir. Objetivamente, la acción es una acción de dar muerte, de matar. Si yo quiero mucho a una persona, no le digo, ojalá te mueras, no le digo, te quiero matar, ¿por qué existís? Digo, si yo quiero a una persona, si la valoro, quiero su existencia. Entonces, esto es una regla básica de toda convivencia humana. Todos los seres humanos son dignos, por lo tanto, los demás deben valorarlo. Y valorarlo quiere decir querer su existencia en primer lugar, reconocer que son valiosos en primer lugar, y después hacer todas aquellas acciones que exige el reconocerlas como seres valiosos. Y la acción que más claramente implica que yo no valoro a alguien, no valoro algo, es cuando lo elimino. Si yo valoro mucho mi auto, yo hago lo posible para que ese auto siga funcionando, no lo elimino, ¿se entiende? Es decir, este es el problema que se da cuando se habla de muerte digna. ¿Por qué? Porque la muerte es algo que solamente es digno cuando no es provocado.
Pero quiero aquí preguntarle algo. Usted habla de la dignidad en relación a la valoración de otra persona hacia la vida de alguien más. Sin embargo, Percy Castillo planteaba que la muerte digna es una decisión individual, parte de la persona, en este caso, que tiene una enfermedad terminal. ¿Cómo relacionar esa decisión personal con una muerte digna, Diego? Bueno, precisamente esa dignidad sustantiva la tiene la persona, la dignidad sustancial que tiene todo ser humano la tiene, es decir, ese ser es lo más valioso. ¿Qué consecuencias tiene esto? Que las acciones referidas a esa persona tienen que reconocerla como digna. Matarla es una acción que no reconoce la dignidad de esa persona. Si yo te mato, no estoy reconociendo tu valor, para decirlo de alguna manera clara, ¿no? Entonces, el tema es que esa persona quiera matarse, lo que significa es que no está reconociendo que su vida vale. Porque si reconociera que su vida vale, querría vivir, no querría morirse. ¿Se entiende? Entonces, ahí hay un problema de la percepción de la propia dignidad y de si las personas objetivamente son dignas o no. Acá hay un problema y es que de a poco ha entrado la idea de que hay vidas sin valor. Hay vidas que no merecen ser vividas. Y como la vida es lo mismo que el ser o la existencia de la persona, es lo mismo decir que hay vidas sin valor que decir que hay personas que no valen. Es decir, que es lo mismo que decir que hay personas que no son dignas. ¿Se entiende? Es decir, este es el problema que está en el fondo de toda esta cuestión. Se puede comprender perfectamente que alguien no valore su vida porque está con un temor muy grande, porque tiene un sufrimiento muy grande y entonces no ve la manera de quitarse ese sufrimiento más que eliminándose, pero no se está valorando esa persona, no está valorando su ser, su existencia, su vida. Sí. Entonces, el problema no es un problema de decisión individual. El problema de decisión individual es comprensible, uno lo puede entender, pero el problema es qué hace la sociedad frente a esto. La sociedad le dice, de acuerdo, tu vida no vale, vení que te mato. O le dice, no, tu vida vale. Nosotros tenemos como primer principio que todos los seres humanos son lo más valioso. La dignidad, además en la Constitución peruana, dice que es el fundamento y además la dignidad de la persona es el fundamento y el fin de la sociedad. La sociedad está porque precisamente todas las personas son dignas y por eso a todas las personas las quiere valorar y no quiere eliminar a ninguna. ¿Se entiende el problema? ¿Sí? No es... Diego, lo interrumpo para darle paso a Percy para que pueda responder frente a lo que usted plantea. Usted afirma que quien decide o quien opta por la eutanasia no reconoce que su vida vale y que es un llamado de la sociedad el que debe un poco regular este tema. Percy, ¿cuál es su respuesta al respecto? Sí, parece claro en que hay la idea de que la sociedad puede imponerle al individuo la obligación de vivir, ¿no? O en este caso, ¿no? Porque simplemente ese es su deber. Y justamente la dignidad consiste en respetar la voluntad. En ningún supuesto se va a emitir o se emite un mensaje en el ámbito señalado. Hay condiciones justamente que originan, muy personales, que absolutamente solo a quien las vive puede valorar, a que conllevan a tomar una decisión de esta naturaleza. Quienes han conocido el caso en Estrada u otros casos jamás podrían afirmar que estas personas no valoraban su vida, ¿no? O no tenían estima por ella. Tomaron una decisión absolutamente valiente y consciente. Y en general, lo que se intenta aquí es rescatar y poner en vereda y poner justamente en perspectiva es el respeto a las decisiones individuales que tiene el Estado que respetar y la sociedad también respetar.
No vamos a poner lo que justamente como en valor de los derechos humanos radica en reconocer el valor de esa autonomía de la voluntad, de esa capacidad de decidir sobre nosotros y de nuestro futuro, que no debe estar en manos del Estado de forma absoluta, ni en manos de una sociedad que puede ser en un momento estar de acuerdo con alguna forma o creencia de estilo de vida y luego no. No podemos corrernos ese riesgo, ¿no? Usted habla entonces que la dignidad es respetar esa voluntad individual. Diego, ¿usted qué responde al respecto y hasta dónde puede llegar el papel del Estado en la materia de la eutanasia? No, es que no es cierto que no se esté respetando la voluntad individual de decidir sobre uno mismo. Es decir, si uno quiere matarse y se suicida, el Estado no puede evitarlo. Lo que no puede hacer es decirle a esa persona, vos no valés, te ofrecemos matarte. Que eso pasa en cualquier ley de eutanasia. Es decir, cualquier ley de eutanasia, cualquier legalización de la eutanasia, lo que hace es establecer que determinadas personas tienen una vida renunciable, mientras que las demás personas tienen una vida irrenunciable. Si alguien tiene una vida irrenunciable y quiere suicidarse, por ejemplo, y alguien lo ayuda a suicidarse o incluso lo mata, comete delito de homicidio. Y actualmente en Perú también, si usted no tiene ninguna enfermedad que sea las caracterizadas o que terminen siendo las caracterizadas por la ley o la jurisprudencia como las vidas que son eutanasiables, si usted no tiene esas condiciones y pide la eutanasia y alguien lo mata, comete un delito de homicidio. Y la jurisprudencia, por más que esté acogiendo la eutanasia, va a decir que usted mató a una vida. Y usted puede decir, ah, no, pero esa persona quería morirse. Yo estoy respetando su libertad. Es más libre una persona que no tiene, por ejemplo, una enfermedad incurable porque tiene otras opciones. Y si esa persona decide poner fin a su vida y quiere ayuda, quiere que otro lo mate, ¿por qué no respetar esa libertad? Es decir, aquí hay una contradicción grande porque siempre se dice queremos respetar la libertad, pero solo la de determinadas personas. La de aquellas personas que la sociedad, sea por la sentencia de un tribunal o sea por la ley del Estado, considera que son renunciables, que son vidas que perdieron el valor de orden público. Los bienes de orden público son irrenunciables. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando la persona dice, y voy al caso de Ana Estrada, cuando Ana Estrada dice, yo no quiero seguir viviendo, ella puede resistirse, por ejemplo, a que le hagan tratamientos. Y el respeto a su libertad, a su autonomía, implica que uno no la puede enchufar a la fuerza a un respirador. Es decir, ella podría decir, no, yo no quiero seguir viviendo, no me hagan ningún tratamiento más. Eso es legítimo en casi todos los países. Entonces, eso es respeto a la autonomía. En cambio, es decir, renuncié a mi vida, por lo tanto, no tengo más derecho a la vida, a la inviolabilidad de la vida, es decir, que el que me mate no va a estar violando un derecho. Sí, lo no interrumpo. Va a estar cumpliendo un derecho. Eso es derecho a hacer, porque ahí está implicando que no está actuando sobre sí misma, sino sobre los deberes de los demás. Usted planteaba, Diego, usted planteaba maneras diferentes de morir. Por ejemplo, la voluntad anticipada, que es precisamente ese derecho que se aplica en Chile, en Argentina, en Uruguay, en algunas partes de México, a no aceptar tratamientos que prolonguen la vida o a una eutanasia pasiva, que es también rechazar esos tratamientos que podrían postergar la muerte. Y también usted planteaba, ¿por qué no suicidarse en vez de acudir a la eutanasia? Percy, ¿qué responde usted? Es que justamente hay que conocer un poquito de Estrada. Ana estaba absolutamente inmovilizada, no podía moverse, no disponía de ningún movimiento particular, no podía conectarse ella misma, ¿no? Y sí tenemos, curiosamente, en el Perú otro caso que estamos viendo, que es el caso de María Benito, que ella sí
está manifestando su rechazo al tratamiento terapéutico y ha solicitado se desconecte del respirador artificial. En uso de ese mismo derecho que usted bien ha citado, existe en Chile, en Argentina, se reconoce. Y el problema en el Perú ha sido que manifestaba la voluntad de que de desconectarse del respirador artificial, Exsalud, la entidad prestadora de salud, no quiso hacerlo y hubo que ir al Poder Judicial, y el Poder Judicial justamente terminó diciendo: señor, cumple la voluntad de la señora que dice que ha manifestado su deseo de no seguir conectada al respirador artificial. Esa es otra forma de muerte digna. Hay que conocer el caso a profundidad. No es que Ana no pudiera desconectarse. Ana necesitaba la eutanasia porque sus condiciones personales involucraban inevitablemente la participación de otras personas. De haber sido diferente, de Ana haberse encontrado en otra condición, seguramente hubiera tomado otras decisiones. Pero aquí justamente se encontraba frente a una situación en la cual, para hacer valer su autonomía, necesitaba justamente ayuda, y esa ayuda estaba prohibida. Y eso es justamente lo que se tuvo que recurrir ante el Poder Judicial para poder levantar esa prohibición. Y es justamente lo que se ha logrado con el caso de Ana Estrada. Pero como le reitero, también tenemos el otro caso de la señora María Benito, que también se encuentra absolutamente paralizada y ha solicitado se le desconecte el respirador artificial, y la justicia peruana ya le dio la razón y ha ordenado que se cumpla su voluntad. El problema está que todavía esto no se puede operativizar. Diego, ¿qué responde usted entonces frente a lo que plantea Percy, que algunos pacientes, como es el caso de Ana Estrada, no pueden acudir al suicidio y requieren eutanasia? Y también si nos puede dar un poco más de cuál es el panorama de la voluntad asistida en el Cono Sur. Sí, es una cuestión distinta. Es decir, cuando una persona hace una acción y tiene derecho a realizar esa acción, es una acción que es útil para su desarrollo. Nunca una persona tiene derecho a hacer una acción contra un derecho, contra la dignidad de la persona. Entonces, si yo tengo derecho a hacer cualquier cosa que yo decida por mi autonomía, yo entonces podría violar derechos. Y eso es absurdo. Es decir, lo puedo hacer fácticamente, pero no tengo derecho a hacerlo. Yo puedo renunciar a un derecho irrenunciable. Y si es irrenunciable, no puedo renunciar. Es decir, puedo renunciar, pero no tiene como consecuencia que pierda el derecho. ¿Y qué quiere decir que no pierda el derecho? Que los demás mantienen el mismo deber. ¿Sí? Yo no puedo renunciar a mi derecho a la vida. Me puedo matar, pero ¿tengo derecho a matarme? No tengo derecho a matarme. ¿Sí? Enfáticamente me puedo matar. Lo que pasa es que la sociedad, el deber que tiene hacia cualquier persona es el deber de facilitarle las condiciones para que se desarrolle, pero no desarrollarlo a la fuerza. Entonces la sociedad no lo puede obligar, forzar, mejor dicho, a seguir viviendo. No puede tener a una persona atada toda la vida para que no se mate. ¿Entiendes? Pero no es porque la persona no tiene el deber de no matarse, tiene el deber de no matarse, pero no se le puede aplicar una coacción tal que le evite el no matarse. Entonces, es muy distinto decir, tengo derecho a decir que no me pueden aplicar una coacción para realizar determinada acción. Y frente a esa coacción es pionera la sentencia de la Corte Constitucional colombiana, que desde 1997 permite la sentencia en casos de enfermedad que no tenga ninguna cura. Y al respecto, la Corte colombiana hablaba que si la manera en que los individuos ven la muerte refleja sus propias convicciones, ellos no pueden ser forzados a continuar viviendo con lo que no estiman deseable ni compatible con su propia dignidad. Diego, en este caso, entonces, de nuevo, ¿qué pasa cuando la decisión es propia? Pero en ese caso, la persona no puede ser obligada, ella piensa que no debe ser forzada, y bueno, no se le puede aplicar una coacción. Pero acá no es, lo que se está discutiendo no es aplicar una coacción o no, es matarla, es al revés. Es decir,
el punto que está en cuestión acá es si otra persona distinta puede matar a algunas personas, sí o no. Sí. Hasta ahora la sociedad se ha regulado con un principio básico que es todos somos iguales en dignidad, por lo tanto nadie puede eliminar a nadie, porque eso implica no estar valorándolo. ¿Sí? Ese es el punto que se tiene que contestar aquí, porque cuando una persona se resiste a que le hagan determinados tratamientos, no hay nadie que lo esté matando. Lo mata su propia enfermedad. Nadie está haciendo una acción para provocarle la muerte. La muerte se la provoca su enfermedad. Entonces, es muy distinto que alguien muera por una enfermedad que no fue tratada a que alguien muera porque otro lo mató. Porque cuando lo mataron, necesariamente tuvieron que no valorar su dignidad. Cuando no le hicieron algún tratamiento, porque ella no quería que se lo hicieran, valoraron su dignidad. Es decir, no quisieron que muera, pero también valoraron que ese ser humano es libre y que por lo tanto no pueden forzarlo a seguir existiendo, a seguir viviendo, aún contra su voluntad con una coacción permanente. ¿Se entiende? Es decir, son dos cuestiones muy distintas que se mezclan y no son lo mismo, porque una cosa es prohibir matar y otra cosa es que todos tengamos la obligación, el deber de hacer que nadie muera. Usted por eso entonces plantea... Usted por eso plantea que otra persona no puede aplicar la eutanasia porque todos somos iguales en dignidad. Percy, ¿qué responde usted ante este punto? Justamente porque somos iguales en dignidad se debe respetar nuestra decisión. Y la idea es esa, porque no puedo desmerecer a una persona que está enferma gravemente y negarle su autonomía, que es negar su dignidad, y cumplir lo que es su decisión libre, informada, consciente. Justamente respetamos la dignidad del otro cuando acogemos lo que es su voluntad informada. No hacerlo al revés, contemplar cómo se le agravia, como un proceso que ella desea evitar, obligarla a pasar por algo que ella desea, es negarle que ella no desee absolutamente la dignidad, es negarla, es hacerla inferior, y justamente es lo que Ana siempre quiso evitar. Y para concluir nuestro programa muy brevemente, Percy Castillo, ¿se debe regularizar y despenalizar la eutanasia en América Latina, sí o no, y por qué? Por supuesto, empezando por mi país, en el Perú ya el precedente de Ana y ahora el de María Benito está abriendo y ha mostrado que nuestra sociedad viene evolucionando de forma madura para comprender la necesidad de reconocer justamente este derecho. Y en ese sentido, en Latinoamérica, siguiendo los ejemplos de los países donde ya se encuentra regulado, debe también abrirse paso a esta regulación jurídica, que al final es el reconocimiento justamente de nuestra dignidad y de nuestra autonomía. Percy Castillo, muy brevemente, perdón, Diego Velasco, muy brevemente, ¿se debe despenalizar sí o no la eutanasia en América Latina y por qué? No se debe despenalizar porque el argumento que mezcla el colega es el respeto a la dignidad y el respeto a la libertad, y son dos cosas distintas. Nosotros debemos respetar la dignidad en primer lugar y por lo tanto aquellas acciones libres que sean contrarias a la dignidad no se pueden respetar. Si alguien quiere que lo torturen, yo no lo puedo torturar porque me pide que lo torture. Si alguien es masoquista y quiere que lo torture, o alguien quiere que lo esclavice, no es el respeto a su dignidad que lo voy a esclavizar. Al revés, es tratarlo como algo que no vale, y entonces no lo estoy valorando como un ser digno. Pero él quiere ser esclavo. Sí, pero él quiere ser esclavo, pero es humano, y yo sé que es humano. Y entonces, pero él libremente quiere esclavizarse. No importa, él libremente quiere que le corte un brazo, que le corte las piernas, no importa, es decir, él es digno, él vale, y entonces yo que sé que él vale, tengo que valorarlo y no puedo hacer algo que vaya contra esa valoración de la persona
que implica que su existencia hasta su muerte natural. La definición de muerte digna incluye necesariamente que la muerte sea natural. Obviamente, además, hay que hacer todo lo posible para que la persona muera en paz y sin dolor. Y por eso la atención adecuada a una persona que está padeciendo es aliviarla, no matarla. Es como que Diego Velasco, lo interrumpo porque nos quedamos sin tiempo lastimosamente, sin embargo le agradezco su participación aquí en el debate y también a usted, Percy Castillo, gracias por acompañarnos. La producción de este programa estuvo a cargo de Laura Garzón y la de los invitados con Tania Herrera. Ustedes sigan conectados con nosotros.